Nosotros vemos la arquitectura como objetos, como piezas. Siempre noto el desconocimiento de algo muy básico, pero fundamental para la arquitectura, como es por dónde sale el sol y por dónde se pone, por dónde se oculta. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido todos a ponerle un valor a nuestro trabajo, ¿no? Lamentablemente en las universidades, al menos donde yo estudié, nos hablan de muchas cosas, pero no nos hablan de cómo cobrar. Y están muy buenas también las escaleras. Las escaleras creo que las modificaron, trataron de hacer que se sintiera más amplio el espacio, ¿no? Por eso jugaron con estas escaleras empotradas. Ustedes sabían exactamente qué es lo que querían. Y eso para los arquitectos es lo mejor que puede haber. Un cliente que sabe lo que quiere es lo mejor. Llega un momento de la vida en la que el cuerpo y las circunstancias te dicen hasta aquí. ¿Y cómo nació esa idea de esa sección visitando obras ajenas? Y si te ha traído problemas. Y si alguien nos está viendo y le sirve, es mejor no contestar comentarios. Cuando uno comparte, jóvenes, olvídense, las cosas suceden. Primeros años de la empresa se llaman mantente a flote. Claro, por ahí leí una frase que decía, no hay nada más común que el talento. Pero el talento sin constancia. Eso, la constancia, ese es un bien raro. Gracias a que me he acercado más a mi familia, he disfrutado y he valorado más. Yo creo que no es bueno arrepentirse de las cosas. Tenemos que aprender a querer el defecto. Es muy difícil, te puede llevar toda la vida. Pero yo creo que cuando ya eres grande, amas las arrugas. Hola, ¿cómo les va? Encantado de estar otra vez con ustedes. Ustedes saben, como lo he comentado otras veces, que yo soy un convencido de que no hay una sola forma de ejercer la arquitectura, o al menos no la convencional, y supongo que mi invitado de hoy va a opinar parecido, por lo menos de cara de lo que se conoce de él en redes, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes supongo que ya también lo conocen, pero por si hiciera falta la presentación, estoy con mi colega mexicano, el arquitecto Abraham Cotaparedes, al que, bueno, ya saludamos formalmente. ¿Cómo te va, Abraham? Encantado de que estés aquí. Igualmente, es un honor acompañarte en tu espacio y con toda tu audiencia. Saludos a todos. Un gusto. Acá hay una audiencia grande de Argentina, que seguramente parte de la que te está acompañando y parte de ese millón. Bueno, pero justamente a eso iba, porque estuvimos hablando recién un poquito fuera de cámaras. Yo digo que Abraham es un caso muy particular de aquellos que han logrado romper el molde de lo que habitualmente se espera que hagamos nosotros los arquitectos. Y él, aparte de tener su propio, acá le llamamos estudio, ustedes le dirán despacho, oficina de arquitectura, dedicarse a la construcción, al diseño. Él cuenta con un canal de YouTube donde sube contenido sobre arquitectura y que acaba de superar el 1.000.000 de suscriptores. Bueno, ya lo felicité fuera del aire, pero lo vuelvo a hacer. Y es una métrica que yo creo que, como hablábamos recién con Abraham, premia un poco el esfuerzo. Sigue siendo un número, pero realmente habla de un esfuerzo constante y demás, ¿no? A partir de esa realidad, lo que se me ocurre preguntarte, Abraham, es en cuál de las dos facetas de la arquitectura tradicional o esta de generador de contenidos te sentís más, como lo decimos acá, como pez en el agua. Pues la verdad, no sé, es difícil porque ya dividimos prácticamente el tiempo, ¿verdad? 60-40, proporción áurea, 61-39, el tiempo que pasamos haciendo YouTube y el tiempo que pasamos haciendo proyectos. Todavía somos más constructores, proyectistas que creadores de contenido, pero yo creo que cada vez menos también, porque este año ha ido creciendo y las dinámicas de todo lo que conlleva ser creador de contenido cada vez se están como multiplicando, ¿sabes? Llegan nuevas oportunidades de colaboraciones y uno tiene ganas de decirle que sí a todo. Y cuando uno está trabajando o está colaborando en ese tipo de acciones, ahí es cuando te sientes quizá un poco ajeno, ¿verdad? Porque no era lo que tú hacías, ¿verdad? Tú hacías proyectos, tú hacías construcciones. Sin embargo, cada vez te vas sintiendo, pues yo creo que más cómodo, ¿verdad? Así como en este momento estamos cómodos hablando
de lo que hacemos y creo que cada vez me siento mejor en ambas cosas, porque también uno pensaría que los proyectos los vas dejando. Muchas veces las personas nos preguntan o nos comentan, oye, ¿sigues construyendo? ¿Sigues proyectando? Eh, y la respuesta es sí, siempre sí, no hemos dejado de hacerlo. Creemos en la diversificación, creemos en que se puede hacer todo o casi todo y creemos que podemos hacerlo bien también. O sea, creemos que podemos seguir haciendo buenos proyectos, que podemos construir cada vez mejor, que podemos hacer un contenido cada vez más nutrido. Entonces, nos sentimos bien en la forma en la que estamos abarcando estas diferentes áreas que al mismo tiempo se van volviendo cada vez más unidas. ¿Hay una parte tuya de docencia que estás canalizando aquí por este medio? ¿O alguna vez te ha tocado ejercer como docente? Claro, la docencia creo que la traemos también en la sangre y actualmente tenemos una academia en línea donde damos cursos de muchas ramas de la arquitectura, desde proyecto, desde diseño hasta presupuestos de obra, programas como Neodata, cálculo estructural y hemos nutrido el equipo con distintos especialistas de cada rama y que ellos comparten el conocimiento. El lema de nuestro canal y el lema de la academia es la clave del conocimiento es compartirlo. Entonces creemos firmemente en eso, creemos firmemente que cuando compartimos crecemos todos. ¿Y por qué decidiste en algún momento empezar a compartir contenido? Porque, digamos, arquitectos somos todos, pero en realidad la inquietud de empezar a compartir, quizás a lo mejor no pensando en este alcance que hoy tenés, pero sí, ¿qué es lo que te motiva dentro de algo que a lo mejor una zona de confort, que podría ser el diseño, la construcción, abrir como una rama subsidiaria que hoy se ha transformado en esto? Pues fue un proceso muy gradual. Nunca planeé específicamente en volverme creador de contenido. Eso no fue así. Todo fue un paso que te llevaba a otro paso, que te llevaba a otro paso. El canal, de hecho, lo abrimos en el 2014 y el primer video, el otro día me salió, el primer video que realmente se medio viralizó y que fue el que nos invitó a generar más contenido ya en forma. Creo que fue del 2017, fíjate. 2017, hace 5 años, eh, 2018 quizá ni siquiera fue 2017, quizás 2018, que fue un video que se llamaba Buena Arquitectura, Mala Arquitectura, en donde hice 2 secciones de la misma casa con distintas propuestas. En una propuesta la sección se adaptaba al terreno y en otra propuesta la sección rellenaba el terreno. Ajá. Y ese video lo hice porque yo daba clases en una universidad, en la Escuela Superior de Arquitectura aquí en Guadalajara, y hice las 2 secciones en mi clase en la mañana, le tomé una foto, la subí a Instagram y recibí muchas respuestas de gente preguntándome por qué una es buena y por qué la otra no. Y dije yo, a ver, ya eran tantas preguntas que se me ocurrió hacer un video explicándoles a todos en YouTube. Y a ese video le fue muy bien. Entonces, después de ese video, empecé a hacer más contenido. Tenía un practicante en ese momento, creo que Héctor Lupio se llama, que le pregunté yo a él, oye, ¿quién hace contenido de arquitectura en YouTube? ¿Quiénes están? Y él me comentó que había muy pocos generadores de contenido, que había 2 o 3, te comentaba una cuenta, un arquitecto de Estados Unidos que se llama 30x40, el buen Sketch. Eran 2 o 3, o sea, no, te lo juro, no había casi nadie, no había casi contenido de construcción. Entonces, cuando vi que había muy pocos, dije yo, pues aquí hay algo que todavía no se ha explorado. Creo que tú también estabas empezando más o menos por esas fechas y, y pues eso me dio pie. Después de ese video empecé a hacer más videos explicando pues los conceptos de nuestra propia arquitectura, porque en esas épocas estábamos empezando a ser invitados a congresos, a dar conferencias. Entonces íbamos ya
hilvanando esta serie de conceptos de la arquitectura introspectiva, de lo que nos gusta hacer, del muro pantalla, de la concatenación, o sea, y poco a poco pues era el contenido que nosotros íbamos subiendo. Y después se nos ocurrió hablar pues ya de aspectos mucho más técnicos, como cómo cobrar. Hicimos un video que se llamó Honorarios del Arquitecto, en donde decíamos cómo cobramos nosotros los proyectos, y ese video también le fue muy bien. Entonces, pues nos íbamos dando cuenta que la gente estaba ávida de ese conocimiento que no encontraba en ningún otro lado, quizá menos en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas creo que nunca se toca el tema de cuánto cobra un proyecto. Al menos en donde yo estudié la licenciatura, nunca me dijeron cuánto debería de cobrar por un proyecto. Ujú. Entonces creo que esos videos llamaron mucho la atención por esa razón, porque no había mucho de ese tipo de contenido. ¿Y en qué momento te das cuenta que esa era un área a explorar? ¿Surge a partir de algún crecimiento de algún video en especial o es parte de una estrategia que ya te habías trazado? Supongo por lo que me estabas contando que te fuiste sorprendiendo sobre el camino. Sí, sí, sí. De hecho, el primer video que me hizo a mí despertar esa conciencia fue ese video que te comento de buena arquitectura, mala arquitectura, Ajá. porque tuvo muchísimos comentarios y ahí fue cuando me empecé a investigar y dije, ok, aquí hay algo. Pero antes de eso, nosotros, los primeros talleres de diseño arquitectónico que impartimos fue desde el 2017 y lo hicimos en línea. O sea, nosotros creo que fuimos de los pioneros en la enseñanza de la arquitectura en línea, al menos de lo que yo conocía, porque yo nunca había visto un curso. De hecho, esa idea se me ocurre gracias a mi hermana María Isabel, que estaba estudiando un posgrado en línea, y cuando yo tuve la necesidad de dar un curso, ella me dijo, oye, ¿por qué no lo das en línea? Hay una plataforma que se llama Zoom, conócela y ve si te funciona. Entonces la probé y vi que tenía una pluma digital y a mí eso me voló la cabeza. Y luego me di cuenta que se podían grabar las clases. Y eso me hizo bastante clic porque dije yo, el conocimiento no se esfuma. O sea, yo puedo dar una clase y esa clase de 2, 3 horas la subo a YouTube y los alumnos que no estuvieron en la clase la pueden revisar. Y si yo la dejo pública, todas las personas la van a poder revisar sin haber estado en la clase. Entonces, eso me hizo bastante sentido, porque pensaba, imagínate todo el conocimiento que hay de las clases que quedan todos los días en las universidades, que si no estuviste adentro del salón, nunca te enteras, ¿verdad? Pero imagínate que todas las clases de las universidades se grabaran y se subieran a sus plataformas gratuitas de YouTube. ¿Te imaginas todas las personas que no pudieron entrar a la universidad o porque no entraron, porque no pasaron el examen o porque no les alcanzó para entrar a esa clase, pudieran alimentarse de esa misma clase? Entonces, el canal de YouTube fue por un par de años solamente videos de todos los cursos que dábamos en línea. Y entonces por eso te digo, fue algo como muy gradual. Y un video le iba bien, por ejemplo, empezamos a hacer videos del proceso constructivo de nuestras obras. Un día se me ocurre sacar el celular en la obra y explicarles pues lo que estaba pasando en la obra. Y eso se convirtió también como una clase en línea, porque te obliga a compartir muchas veces tus propios errores, porque tú estás aprendiendo en la obra realmente. Entonces, es un proceso muy difícil porque estás compartiendo tus imperfecciones ante todo el mundo, ¿verdad? Y escuchar la crítica y cómo puedes mejorar es un proceso complejo. Sin embargo, como con esta actitud de decir, pues yo voy a explicarles lo que yo sé hacer, como lo sé hacer, y si a alguien les sirve, adelante, y si no les sirve, pues espero que puedan aprenderlo mejor en otro lado, ¿no? Y esos videos, pues poco a poco iban generando audiencia, pues, ¿no? Audiencia de tanto de estudiantes de arquitectura como personas que no son arquitectos, pues que como tú sabes, ¿verdad? Cada vez hay una necesidad, ¿verdad? De este tipo de conocimiento, porque antes no existía, ¿verdad? O sea, antes una persona que quería acercarse con un arquitecto, ¿de dónde iba a sacar como información si nunca había contratado a un arquitecto? ¿Dónde iba a conseguir información de cómo era el trato, ¿verdad? De cómo eran los servicios, de cómo era un contrato? O sea, no existía eso, ¿verdad? Entonces,
pues yo todos los videos que iba haciendo iban orientados a compartir todas las etapas de un arquitecto, ¿verdad? Y grababa un video yendo a obras públicas a tramitar una licencia, grababa un video hablando de cómo se contrata el seguro social, cómo se contrata un maestro de obra, cómo se le paga, si por destajo, o sea, todas estas cosas, ¿verdad? Que creo yo que hacían transparente y pues eso, ¿no? De repente un día grabo un video en una casa abandonada debido a que estaba cerrada la obra que iba a grabar. Mi propia obra estaba cerrada, entonces no tenía nada que grabar y entro a esta casa abandonada y le hago un video explicando la casa abandonada y explicando cómo era más o menos el espacio y la distribución y mis ideas, y ese video le va muy bien también. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta que también está este contenido de recorridos de casas y empiezo a crecer. Yo tengo la sensación de que quizás uno, a partir del contenido que sube a YouTube, charlando la vez pasada con otros colegas que también hacen el mismo trabajo, uno también está cubriendo, quizás a lo mejor, desde el punto de vista de la formación universitaria, algunas falencias quizás que tenemos en la preparación, que nos hace, digamos, que solamente se termina aprendiendo de otra forma en la práctica. Creo que hay una gran masa de gente que a lo mejor está ligada al estudio, que encuentra allí muchas respuestas que de otra forma no encontraría. Y también, conversando con un colega también, con Leonardo Rogel, la vez pasada me comentaba también que ahí en México ocurre algo muy parecido aquí a lo que ocurre en Argentina, que hay mucha gente que autoconstruye o lo hace por fuera de las vías habituales de la contratación de un arquitecto, y ahí se nutre de mucho conocimiento. No sé si es algo que hayas percibido, porque por ahí yo te iba a preguntar justamente, ¿qué opinas o sea, qué crees que busca la gente en tu canal y allí encuentra esa respuesta? La autoconstrucción es la mayoría de todo lo que se construye. Yo creo que en Latinoamérica, alguna vez leí alguna estadística que era como el 75%, al menos en México. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay muchos tipos de personas que entran al canal, se acercan conmigo muchas veces en las conferencias. A veces me escucho con estudiantes de arquitectura que me dicen, mi papá es tu super fan y él no es arquitecto, mi mamá es tu super fan y no es arquitecta. Así, mi novio es tu fan y no tiene nada que ver con arquitectura. Sí, yo creo que el punto, el común denominador es la casa. Yo creo que la casa Sí. es la clave de por qué llegan al canal. O porque les gustó una casa que vieron en un video, o porque están construyendo su casa y van a agarrar ideas, o porque es un arquitecto que quiere aprender a hacer una casa. O sea, al final, el común denominador es la casa. Porque los videos que hacemos en recorridos de grandes museos y grandes edificios increíbles, obras de arquitectura que a ti y a mí nos encantarían, no tienen vistas. No. Lo que ¿Te ha tiene, pasado? lo que tiene vistas es la casa. Y si es una casa pequeña, tiene muchas más vistas. Porque al final de cuentas, ¿con qué nos identificamos la mayoría de los seres humanos? En que todos vivimos en una casa y la mayoría estamos viviendo en casas pequeñas. ¿Por qué? Porque cada vez somos más, se nos está haciendo pequeña la tierra y se nos está haciendo cada vez más cara la tierra. Entonces, una tierra cara genera departamentos o casas pequeñas para que pueda compensar el alto valor de la tierra. Entonces, todos estamos viendo de qué manera hacer más grandes nuestros propios espacios, o la gente sueña, ¿verdad? Hay mucha gente que ve el canal porque sueña con un día construirse una casa. Entonces, yo creo que es eso, el común denominador es la casa. ¿De qué forma elegís las temáticas o si notás que a lo largo del tiempo han ido cambiando los criterios con los que te manejás para elegir un tema para hacer un video? Tenés una frecuencia altísima, porque creo que hay casi un video por día, si no me equivoco.
Pero ¿cómo se hace para elegir esas temáticas? Porque parece como que llega un punto en que se acaba todo lo que se podía decir. Sí, y gracias a Dios, gracias al sistema que tenemos, es que nos permite publicar tan constantemente. Eh, con ese video que te comenté, que entramos a una casa abandonada, después nos llevó a entrar a otras casas en construcción y después nos dimos cuenta que tenían más vistas las casas terminadas. Entonces empezamos a invitar a mis amigos arquitectos a que me llevaran a sus obras para grabarlas, explicándolas yo. Y después ellos mismos empezaron a explicarlas. Entonces se generó un sistema muy interesante que era, yo voy a tu casa y tú explicas tu proyecto, tú explicas tu casa. Entonces, para empezar, yo ya no tengo que ser el centro del video, porque también esos videos en donde yo estaba enfrente a la cámara, no me encanta, porque no me encanta realmente yo estar ahí enfrente, ¿verdad? Me gusta más estar detrás de la cámara, me gusta más yo ser un poco el director de cámara, el creativo que va diciendo hacia dónde. Entonces se generó un sistema muy cómodo en el que yo invito a arquitectos a que compartan su casa, su obra, o arquitectos me escriben a mí, o nos escriben a nosotros, perdón, y nos invitan a que vayamos a conocer sus casas. Entonces, tenemos conferencias, por ejemplo, durante el año. Y a veces, si no hay conferencias, nosotros decimos, a ver, hemos recibido varios correos de arquitectos que nos están invitando a esta ciudad. Vamos a esa ciudad. Entonces, planeamos el viaje, subimos un flyer en donde invitamos a los arquitectos a que nos envíen sus proyectos para visitarlos. El video no tiene costo. Eso es bien importante y mucha gente a veces se sorprende y dice, oye, ¿cuánto? Recibimos cada vez más correos preguntándonos eso. Y se sorprenden cuando les decimos, no, simplemente vamos a ir a visitarlos y vamos a ir a hacerles el video. Y, y así se genera esa dinámica. Entonces, en un viaje grabamos hasta 4 videos al día. Entonces, en un viaje de 3, 4 días grabamos, no sé, 15 videos. Entonces, y a veces los videos se dividen en 2 partes porque son recorridos largos. Los arquitectos se explayan en sus obras y explican todo, y además yo soy muy curioso y pregunto todo, ¿verdad? Entonces el video de recorrido de una casa pequeña se vuelve extenso. ¿Y cómo nació esa idea de esa sección visitando obras ajenas? Vos mencionaste una casa abandonada, supongo, no sé, quizás haya sido de la primera. ¿Cómo surgió y si te ha traído problemas? Pues hasta ahora no. Seguramente en algún momento. Hasta ahora no ha traído problemas. Cuando entraba a las casas sin permiso, nunca nadie se enojó. Sí. Nos ha pasado que nos piden que bajemos los videos y lo hacemos con todo gusto, porque no es nuestro interés compartir algo que no quiere ser compartido. Entonces, en el dado caso, después de que grabamos un video, hay veces que las personas se arrepienten y dicen, no, ¿sabes qué? No nos imaginamos que iba a tener tanta difusión, tanto alcance, por favor, bájalo. Lo bajamos. Y todo empieza así, como te comento, con ese video de esa casa abandonada. Ahí es cuando nos damos cuenta que los recorridos de casas pueden llegar a ser muy atractivos. Entonces, después empiezo a ir a las casas de amigos, pero en construcción. El buen Gerardo, él fue de los arquitectos que nos recibió por primera vez. Y fue algo gradual, después invitamos a unos arquitectos en Mérida, amigos también, que tienen obras increíbles, y les dijimos, oigan, ¿saben qué? Vamos para allá, y si pueden recibirnos, hacemos estos videos. Y todos dijeron, órale, va. Y les fue muy bien, y después se sorprendieron que les empezó a llegar también encargos, porque a veces las personas creen que el canal solamente lo ven los arquitectos o los estudiantes. Sin embargo, yo creo que la mayoría de las personas que ven el canal no son ni estudiantes ni arquitectos. Entonces empezó a generarse trabajo a partir de los videos. Entonces, una dinámica muy, muy, muy interesante que nunca se nos ocurrió cuando yo me metí ese día a esa casa sin permiso. Estuve a punto de no entrar
y gracias a que entré, de repente hay arquitectos que no han parado de tener encargos después de uno de los primeros videos que les hicimos. Y es bien bonito, ¿verdad? Porque al final el talento existe, la calidad de su obra existía, simplemente necesitaba tener, yo creo que esa visualización. Si te sirve de ejemplo, una vez se me ocurrió hacer en mi canal una encuesta para ver de dónde venía la gente, no me refiero geográficamente, sino desde qué lado, desde qué interés, y ahí descubrí, para mi mayor asombro, que solamente entre el 10 y el 15% de la gente era estudiante o era arquitecto. El 85% restante era gente, como lo que mencionaba hace un rato, a la cual, bueno, nos ligaba un mutuo interés, que es la casa, o resolver una cuestión, o nutrirse de ideas, y lo cual me sorprendió porque ahí uno empieza a comprender a qué público le está hablando, y quizás a partir de esa comprensión uno empieza a ajustar un poco la temática de las cosas que tratan los videos. No sé Claro. si tienes ese registro en tu canal. Fíjate que nunca he hecho esa encuesta, o sea, no tengo el número exacto. Sin embargo, sí estoy convencido al menos de que la mayoría de los usuarios no son arquitectos. O sea, me queda claro porque leo los comentarios. Y en los comentarios la mayoría es de gente que dice literalmente, yo no sé nada de arquitectura, pero me encanta esto porque Sí. Creo que de todas formas, sí, es un termómetro el que estás mencionando, pero quizás a lo mejor el arquitecto o el estudiante le dé un poco más de calor exponerse, sobre todo el arquitecto, porque preguntándole a un colega, hay de todo, ¿no? Obviamente. Pero creo que sí, tanto a tu canal como al mío, creo que nos une ese público en común, que es el que está interesado en ver cómo puede concretar ese sueño. Eh, ¿Cuál crees que son tus fortalezas? ¿En qué te consideras bueno y si lo estás explotando? Supongo que sí. Pues creo que soy bueno para enseñar. Creo que tengo o sea, algo de capacidad para simplificar las ideas. O sea, puedo expresar las ideas de una forma sencilla, simple. Y eso, creo que eso le gusta a la gente. Mi papá al menos me lo dijo. Me dice, me gusta porque yo te entiendo, me dice. Estás explicando una cosa ahí y te entiendo rápidamente. Y creo que es eso, ¿no? Esa sencillez en la forma de expresar una idea, creo que eso es algo que conecta mucho con las personas. Las personas están ávidas de aprender y están ávidas de que alguien se los explique de forma que lo entiendan. Sí. Yo creo que la gente aparte está cansada de que le expliquen las cosas complejas, porque al tercer término complicado, ya ahí sí, su cabeza hizo clic y ahí se terminó la atención. Y creo yo se valora mucho la autenticidad de alguien que se esfuerza por lo menos en explicar algo de manera simple. De acuerdo, como tú dices, ¿verdad? Esa autenticidad, eh, creo que, creo que la debemos de buscar. Y, y es eso. Creo que las personas se identifican con esa comunicación sencilla y, y comunicar en general. Creo que les platicaba el otro día a unas personas que yo quise estudiar entre entrar a la arquitectura, iba a estudiar publicidad, fíjate. Me entró un gusanito ahí de ganas de estudiar publicidad como en segundo o en primero de prepa, porque me dijeron que arquitectura traía mucha física. Yo andaba en esas épocas malo en cálculo diferencial, en cálculo integral, y me dio un poco de miedo, ¿sabes? Me dio un poco de miedo y dije, ¿sabes qué? También me encanta esta idea de hacer comerciales. Me imaginaba generando campañas de publicidad para grandes marcas, generando eslogan, ¿sabes? O sea, me imaginaba así. Y fíjate qué loco que ahorita estoy colaborando con marcas. Estoy colaborando con marcas de la construcción. eh, y Yo creo literal, que todo en el literal estoy fondo, haciendo eso. Ahorita que te lo digo, ayer estaba grabando una voz en off
pues para un reel que tengo que grabar para una marca. Y ahorita que te comento, qué loco, ¿no? Cómo en el subconsciente se quedan las ideas y aunque tú no te des cuenta, vas a caminar Es verdad. No, yo creo que en definitiva los deseos están siempre ahí, no mueren. Y al punto de haber considerado la posibilidad de estudiar publicidad, creo que está hablando de una cuestión muy interna y muy importante. Y creo que eso se nota que se ha proyectado en el tiempo y el destino lo ha cosido, lo ha enganchado de una forma muy, muy particular. Así que creo que al final de cuentas estás cumpliendo dos sueños. Sí, yo creo que sí, fíjate. A mí me pasaba, la vez pasada estaba hablando con nuestro colega también, Sergio Manes, Saludos y al gran él, maestro. sí, sí, claro que sí. Bueno, Sergio me comentaba que él, una de sus pasiones era la arqueología. Y yo le comenté en ese momento que también había considerado cuando era mucho más chico, cuando era mucho más pequeño, dije, me encantaría paleontología, arqueología. Me parece que dijo paleontología ahora que digo. Y bueno, a mí particularmente siempre me interesó mucho esa parte de descubrir, o sea, sacar a la luz cosas que tienen historia, lugares que han albergado gente y demás. Pero debo reconocer, y parece que me voy acomodando al público, pero si hoy tuviera que volver a estudiar, a elegir una carrera, seguramente hubiera sido marketing o publicidad. Porque el tema de la comunicación, sobre todo a la luz del desarrollo que ha tenido en los últimos años, toda la mecánica del neuromarketing y demás, creo que es fascinante. Y sí, concuerdo por lo menos con tu interés, me parece que es un área muy, muy atractiva y quizás a lo mejor uno sin saberlo y ahora hilando ideas a partir de experiencias que vamos compartiendo, creo que de una forma u otra lo estamos haciendo ambas cosas a la vez. Qué loco, ¿verdad? O sea, es como si nuestros papás nos hubieran dicho, no, estudia primero arquitectura y ya después verás cómo le llegas a Lo que la pasa es que publicidad. publicidad, hablando de qué sé yo, no sé, a lo mejor hago mal en decirlo, pero por ahí, bueno, si me equivoco no importa. Pero 10, 15 años atrás no tenía el desarrollo que tenía hoy, porque hoy tenemos hoy todo es, para todo hay que pensar cómo uno vende un producto, un servicio, una idea, y se ha vuelto una parte fundamental porque los hábitos de consumo también han ido cambiando. Hoy ya la gente no compra solamente lo que ve al pasar por un comercio o lo que ve en una vidriera, sino también está comprando, consumiendo online, con una vidriera que te pone de cara al mundo. Así que quizás en ese tiempo para tu papá tampoco hubiera sido una opción como para recomendarle allá al pequeño Abraham que estudiara. Sí, de hecho, él me convenció. Fíjate. Yo ya había metido solicitud para estudiar, no había la carrera de publicidad, entonces metí solicitud a mercadotecnia en una universidad de aquí, Guadalajara, me aceptaron y mi papá fue el que me dijo, a ver, hijo, tú siempre quisiste ser arquitecto, déjate de cosas, sigue tu sueño. Entonces, sí, definitivamente la culpa es de él. Bueno, ahí lo has torcido también al sueño. Está bien, has complementado ambas cosas. Hablando de comentábamos recién de que lees los comentarios y que uno a partir de los comentarios va descubriendo un poco cuál es tu público y demás. Pero sé también por experiencia que en los comentarios también uno está expuesto. Claro. Y está expuesto a escuchar, bueno, por lo menos a leer todo. ¿Cómo te llevas con las malas críticas o las críticas en general? O las críticas en distinto, porque yo cuando digo críticas, hay críticas buenas, constructivas y críticas que no, están destinadas a herir nomás. ¿Cómo te llevas con esa tan particular consecuencia de estar expuesto y de generar y ser público? Sí, definitivamente es algo complejo. Últimamente estudio cada vez más esta filosofía del Tao, en donde te habla de esta neutralidad y de ver la vida como si fueras un espectador. Y se dice muy fácil, ¿verdad? O sea, cuando ves comentarios negativos, entender que no hay ni bien ni mal y no debes de sentirte
ni muy bien cuando alguien te está dando un comentario positivo, ni tampoco te debes de sentir muy mal cuando alguien te está dando un comentario negativo. Entonces te invita a desarrollar pues esa especie de perspectiva, ¿verdad? De perspectiva lejana de las cosas que te suceden y, y creo que es muy importante tenerla todos, no solamente los creadores de contenido, sino todos, porque todos estamos expuestos, ¿no? Todos estamos a un video que se te viralice, que no pensabas que se iba a viralizar y que de repente te lluevan comentarios de todo tipo. Entonces, creo que la psicología es muy importante pues, para todas las épocas, ¿verdad? Pero en esta época necesitas entender, ¿verdad?, el comportamiento humano y cómo las personas se proyectan a través de sus comentarios y lo que escribe una persona realmente es un reflejo de lo que es la persona. Entonces, el leer un comentario negativo, más que ponerte triste por ti, tiene que sentirte un poquito empático con la persona, ¿no? Imaginarte qué es lo que debe sentir esa persona para proyectar eso que te está comentando. Eh, Son muchas cosas. Yo sí creo que es importante leer los comentarios porque es un termómetro, ¿sabes? Es un termómetro de cuando las cosas estás haciéndolas bien y de cuando las estás haciendo mal. O sea, si de repente tienes muchos comentarios negativos constantemente, pues es síntoma de que algo estás haciendo mal, ¿sabes? Es síntoma de que, o sea, no están ahí por solamente estar ahí, ¿sabes? Es la gente diciéndote, hey, oye, date cuenta, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo. Y tú puedes enojarte y puedes eliminarlos todos y puedes bloquearlos todos. O sea, hay como muchas reacciones que puedes tener. Sin embargo, creo que la más prudente es primero analizarte a ti mismo y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para que todos estos comentarios se estén dando? Obviamente también hay comentarios frugales, muy rápidos, que surgen por alguna cosa inmediata, como un post, que dijiste algo, y llegan muchos comentarios de gente que ni te conoce, que solamente leyó lo que dijiste, o, ¿sabes? Y nomás comentas sobre lo que se expuso en ese video, y después se van a ir y van a desaparecer. Entonces, esos comentarios tienes que dejarlos ahí. Ni siquiera te tienes que votar por esos comentarios. Hay, hay tantas redes sociales que de repente ya no puedes leerlos todos, ¿sabes? Hay veces que mi novia me dice, oye, traes viralizado un video en TikTok, trae muchos comentarios y hay unos buenos y unos malos. Ya no me da el día para leerlos. Entonces, pues buenos o malos, ahí se quedan. Y de repente pasan semanas y no leo los comentarios de esa red social y puede haber estallado algo y luego se apagó y luego se volvió a encender y uno no se da cuenta. Y de repente lees nomás uno malo en YouTube y ese ya te cambia la perspectiva del día. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un ejercicio, es un músculo, ¿verdad? Este temple es un músculo que tienes que aprender a entrenar, tienes que aprender a ver por afuera y, y utilizarlos a tu favor, utilizar los comentarios de las personas a tu favor, porque me ha pasado muchas veces. Tenemos un proyecto social en donde a veces hay comentarios que sirven y dices tú, claro, o sea, esto está bueno, esto sí me sirve y lo coges, ¿verdad? Y hay otros comentarios que dices tú, bueno, pues lo dicen porque no entienden otras cosas y los dejas. Y, y creo que es algo que con el tiempo va cambiando. O sea, esta respuesta que me la hubieses hecho hace 2 o 3 años, te hubiese contestado otra cosa. Es verdad, creo que también es parte de la experiencia vivida, porque uno no es el de los primeros tiempos y uno aprende a poner la crítica, como estaba explicando, en la justa medida y en realidad la crítica tiene el poder que uno le da de entrar en tu vida y de afectar tu vida. La crítica es una crítica, digamos, después está cómo uno lo elabora, pero concuerdo contigo que también es un ejercicio diario y es un músculo que hay que entrenar como para que la crítica no se imponga o no tome un papel tan importante al punto de condicionar tu día, cosa que a lo mejor puede haber ocurrido, uno a veces le ocurre en las primeras etapas y a lo mejor son, yo digo, 100 comentarios buenos y uno es el que uno elige Claro. para tomar y para
flagelarse y bueno, me costó al principio, cuando eran cuestiones técnicas o alguna cuestión que podía debatir, lo corría y generábamos un intercambio, pero sí, también he aprendido a dejar pasar porque también, un poco lo que comentabas, también habla de quién lo hace y también hay que pensar si el que lo hizo no estaba en un mal día y no vale la pena avivar la llama tampoco. Exactamente. Y si alguien nos está viendo y le sirve, es mejor no contestar comentarios. Es mejor no comentar, no contestar. Déjalos ahí. Si te molestan muchísimo, elimínalo. ¿Sabes? También dice por ahí un creador de contenido que es como, pues tú tienes tu casa, ¿verdad? Tu casa es tu red social y de repente alguien llega y te quiere tirar ahí basura en la entrada de tu casa, pues es tu derecho decirle, oye, pues voy a quitar tu basura de aquí, Sí, ¿no? sí, Entonces, estás en todo tu derecho de tener tus redes sociales limpias, ¿sabes? Porque también eso puede contaminar, ¿verdad? A sí, otras personas. yo creo que sí. Tengo la teoría de que hay mucha gente que en su trabajo diario, sí, profesional o no profesional, no la vive bien porque quizás está ocupada de algo que tiene que hacer, pero no particularmente coincide con sus gustos personales, pero bueno, está atada a esa realidad porque hay que ganar el sustento y demás. Por eso creo que a veces los que tenemos la posibilidad de hacer este tipo de contenido y dedicarnos a esto, en principio supongo que lo hacemos por una pasión. Pero en tu trabajo diario, y en esto incluyo tu redacción tu generación de contenidos o tu trabajo de arquitecto, ¿cuánto hay de disfrutar y cuánto hay de obligación? La mayoría lo disfruto, la verdad. La verdad, yo disfruto mi vida intensamente. Me gusta levantarme temprano. Antes me gustaba dormirme tarde porque no quería que el día se acabara. Eh, y lo que puedo llegar a no disfrutar es que me canso. De repente, cuando son muchos viajes muy seguidos, Sí, vas, imagino. que es levántate a las 4 y ya te vas para un lado y regresas y otra vez. O sea, eso es lo que puede ser pesado, ¿no? Como el cansancio. Sin embargo, todo lo disfruto. O sea, ir a documentar obras, pues imagínate, ¿no? O sea, llego y conozco un nuevo arquitecto, una nueva arquitecta, mucho gusto, vamos a conocer tu casa y de repente que me sorprenda una casa increíble, que al mismo tiempo sé que mientras estoy grabando estoy documentando esa película que luego alguien va a ver y va a decir, qué increíble está también. Entonces, es como estarle absorbiendo ese conocimiento que lo voy a mandar para el otro lado y que ese otro lado lo va a recibir y va a hacer no sé qué con él. Y luego me conecto con el equipo de proyectos y a ver, ¿qué estamos? ¿Qué va el proyecto de Casa de los Cabos? Y ahorita, ¿qué va el proyecto de San José? Tenemos cita mañana con los clientes, todo es en línea. Entonces, es una dinámica de trabajo Sí. muy, muy rica porque no me implica que tengo que estar en mi estudio todo el tiempo, pero luego cuando los días están pesados y la obra se van juntando pues pequeños detalles, problemitas, ahí es cuando empiezas a sentir, la obra es una de las cosas más pesadas de la arquitectura. Entonces es muy importante llevarla muy ordenada, de una forma muy previsora. El Tao dice que es más fácil arreglar las cosas que no han sucedido. Y la obra es así. La obra, entre más tiempo le dediques antes de que sucedan las cosas, te va a dar más felicidad. Pero si en la obra no le dedicaste el tiempo suficiente, después nomás te vas a dedicar a estar solucionando un tema tras otro, tras otro, tras otro. Y ahí es cuando la obra se vuelve muy pesada. Entonces, en resumen, la obra es lo que puede llegar a ser más pesado y los viajes cuando se acumulan. Y todo lo demás es muy bueno. Creo que también el trato con la gente, el trato continuo con mucha gente del día, también uno drena mucha energía y porque está en continuo estado de alerta, hay que tener buena cara, hay que responder de forma amable siempre y a lo mejor uno en ese momento está cansado o está con el viaje de tantas horas encima. No me ocurre porque no llevo el mismo estilo de vida, pero me pongo en tu lugar y creo que esas cosas me afectarían. Sí, también, sin duda. Por eso es tan importante las filosofías.
O sea, no entré en el Tao solamente porque creo que llegué ahí por una búsqueda de paz, de una paz interior, de una simplicidad, y, y, y de una perspectiva, ¿no? O sea, entender que la vida toda está sucediendo muy rápido, pero es muy fugaz y nada tiene tanta importancia y en cualquier momento vuelves a ser polvo. Entonces, todas esas cosas que alguien te las repita, me encanta escucharlo en un audiolibro, que te diga, identifícate con el polvo, identifícate con el polvo. Es como, claro, ¿no? O sea, cuando tienes un problema es como, a ver, te estás enojando con alguien, a ver, tú también vas a ser polvo, quizá tú eres polvo mañana y yo pasado mañana. Entonces, ¿qué tanto problema es? Relajémonos todos. Entonces, creo que es muy importante que tengas una religión o que tengas una filosofía, que tengas un ejercicio, que tengas cualquier cosa que te dé paz. ¿Hubo algún momento en que eso surgió? ¿En algún momento sentiste que debías poner un freno y empezar a buscar por este lado o por otro alguna cosa que no estaba resuelta? Sí, sin duda. Yo creo que llega un momento de la vida en la que el cuerpo y las circunstancias te dicen hasta aquí. Te dicen hasta aquí y ya depende de uno si toma la decisión de modificar el comportamiento o no, ¿verdad? Puedes seguir con tu mismo comportamiento y el problema es que muchas veces la vida te va bien y tú dices, pues es que me está yendo bien, ¿verdad? Por qué debo de cambiar si me está yendo bien? Y, y cuando te pasan cosas malas es cuando debes de verlas como un regalo, ¿sabes? Porque realmente el Tao te dice que no hay bien ni mal. Entonces simplemente son cosas que suceden. La vida es una serie de sucesiones de eventos, ¿verdad? Que uno les va dando sentido. Eh, entonces, cuando sucede algo que tú lo puedes ver como algo malo, después te das cuenta que eso malo era lo mejor que te podía pasar. Entonces lo utilizas a tu favor y creces. Entonces, Yo opino lo mismo. Lo que ujú, pasa es que no es fácil admitir que eso es una realidad. Yo siempre me gusta, una vez oí algo, uy, que un día de lluvia, uy, qué día de porquería. Es un día de lluvia. El tema es qué hago yo con ese día, trasladen lo que quieran, frío, calor, lo que quieran. Pero lo que hago yo con esa realidad, que es un hecho, es una decisión de uno. Lo que pasa que, así como simple es decirlo, es difícil llevarlo a la práctica. Por lo menos a mí me ha costado mucho tiempo. claro, o cambiarlo, fíjate, te escucho y recuerdo la semana pasada hablaba con una persona de Bélgica que ya vive aquí en México desde hace 20 años, y me dice, a la gente latina, a los mexicanos les cuesta mucho trabajo vivir en Bélgica porque hace mucho frío y llueve mucho. Entonces las personas casi no les gusta salir. O sea, es muy raro que alguien vaya a visitarte, que un amigo te vaya a visitar a tu casa o tú visitar a un amigo, pues porque el día está malo y dices, pues mejor otro día y otro día y otro día. Entonces, eso hace que la gente no sea pues, muy sociable Es verdad. como aquí en México, ¿no? Entonces, al mexicano que se va a vivir allá, pues al principio pues, se siente deprimido. Y yo lo escuchaba y pensaba, quizá a mí me encantaría Bélgica, porque a mí me encanta estar en mi casa. A mí me encanta estar en mi casa, yo ahí solo, o con mi pareja, o con mi familia, sin tener la necesidad de salir, ¿sabes? Cuando fue la pandemia fuerte, en los meses que nos recluyeron a todos, te lo juro que los disfruté muchísimo. O sea, Te porque, entiendo, te entiendo. porque, porque no había la obligación de salir. O sea, todo el mundo podía quedarse interactuando desde adentro. Y entonces yo pensaba, claro, todo es cuestión de perspectiva. Esas personas mexicanas que se van a vivir a Bélgica o a cualquier lugar donde hace mucho frío y llueve, pues quizá no van a tener el estilo de vida que tenían aquí. Quizá van a tener que desarrollar otro estilo de vida, ¿no? Más hogareño, más entre su propio núcleo, ¿verdad? Ya no tan alimentado de otros amigos, de otros núcleos, sino la propia familia, ¿no? El propio núcleo más cercano. Y eso pues, puede ser un cambio de vida muy agradable también. Eh,
Y si de plano no te funciona, pues haz lo que puedas para salirte de ahí, ¿sabes? Siempre hay un Entonces, pasaje de vuelta. pues, claro, o sea, si definitivamente tu mente no te da para eso, eh, vete a vivir en un lugar más cálido. O sea, pero yo creo que cuando uno abraza el cambio, se da cuenta que crece, ¿verdad? Llevándote a otro plano, algo un poquito quizás más terrenal. A mí me encantan estas cosas, pero por ahí vamos a volver seguramente. Pero alguno que le interese abordar otra temática que tiene que ver a lo mejor con nuestra profesión. Ujú. ¿Cuál es el secreto para ser un buen arquitecto? ¿O qué características debería tener un buen arquitecto? Porque, perdón, y hago una aclaración aquí. Una de las cosas que yo me he ido sorprendiendo a lo largo de estos breves años que uno está en esto, en general es el mal concepto que solemos tener para la gente. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son, desde el punto de vista de alguien que tiene mucho trabajo, que ha trascendido, cuál crees que son los condimentos que debería tener un arquitecto para poder ejercer de una forma más lógica y para poder responder a la gente? Pues yo creo que todos estamos buscando un profesional que realmente se le pueda llamar profesional. O sea, contratar a un pintor que te garantice el trabajo, que te lo entregue en tiempo, en forma, eh, y con una calidad y con una garantía. Eso te enamora de ese pintor y quieres trabajar con él todo el tiempo. Lo mismo con un carpintero, ¿verdad? Que te da tu presupuesto, te dice las fechas en que te lo entrega, te da los materiales y te entrega y te da garantía. Si algo sale mal, él va rápido y arregla. Te enamoras de esos carpinteros y no los vuelves a soltar. Yo creo que es lo mismo con cualquier profesional. Y es algo que a nosotros como arquitectos que recién empezamos, eh, nos cuesta mucho al principio ser profesionales. O sea, entregar las cosas en el tiempo en las que se pactó, entregarlos en el presupuesto en el que se pactó, eh, dar la garantía de los trabajos. Todas esas cosas que funcionan para cualquier profesionista o no profesionista, cualquier servidor, porque somos servidores y a veces se nos olvida. No, tenemos un ego muy grande por la cuestión del arte, que queremos impregnar nuestros proyectos, que se nos olvida que somos servidores. Estamos en esta cadena alimenticia y nos contratan cuando necesitan un servicio, no cuando quieran hacer una obra de arte. Nos contratan cuando dicen, oye, tengo la necesidad de crecer mi baño, o de crecer mi cocina, o de crecer mi casa, o tengo una necesidad de construir una casa nueva porque ya no cabemos y necesitamos una recámara más y mejor vamos a construir. O sea, tienen necesidades y nosotros como profesionistas tenemos que subsanarlas y de la mejor manera. Por eso yo les diría, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que ser muy eficientes en nuestros proyectos, porque yo he pecado mucho de hacer proyectos grandes que a las personas no les alcanzan y no se construyen muchas veces y estoy seguro que parte de la culpa es porque hice un proyecto que rebasaba, ¿verdad? Los presupuestos de los clientes y muchas veces porque el cliente fue mi cómplice, ¿verdad? Y entre nosotros íbamos jugando, ¿y qué pasa si crecemos? ¿Y qué pasa si hacemos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y de repente como no tuvo un acompañamiento serio, otra vez ese profesionalismo de un arquitecto serio de decirle, señor cliente, su presupuesto es de tanto, ¿verdad? Y si hacemos estos cambios y si seguimos creciendo, la obra se va a doblar de precio. Entonces, eh, tenemos que, tenemos que dar a los clientes esa seriedad y esa confianza y esa seguridad de que ellos se sientan realmente eh, tranquilos de que vamos a hacer lo que les conviene a ellos y al proyecto, ¿verdad? Porque muchas veces solamente pensamos en nosotros. Pensamos en que el proyecto se vea bien para que nosotros nos veamos bien. Yo tengo una teoría que por ahí suena, alguno dirá que es demagógica. Yo sinceramente creo de corazón en eso, que uno está o se dedica a esto como para ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Y esto entendido desde
desde reformar el frente de una casa o internamente o construir una casa, y uno está ahí para acompañarlos en un camino para el cual la mayoría de la gente no está preparada. Y el problema es cuando el ego supera esto y uno cree que está, no sé, está construyendo para hacer una obra de arte que aparezca en alguna revista o en alguna premiado con alguna crítica, y quizás ahí, en ese momento, es donde perdemos el contacto con la gente. Claro, y ya no, y el proyecto ya no va a servir como tenía que hacerlo. Y creo que parte del camino del crecimiento es darte cuenta de eso, ¿no? O sea, es darte cuenta que el mejor proyecto es el que se construye en el presupuesto que se tenía planeado, en el tiempo que se tenía planeado y con los espacios que el cliente necesitaba. O sea, porque cuántas veces, ¿verdad? Queremos dar un proyecto que dices, es que el cliente me pidió 5 recámaras, pero es que caben 2 porque tengo una doble altura gigante aquí y ya no caben las 5. Entonces, y el cliente pues tiene que sacrificarse, ¿verdad? Y es que el arquitecto dice que nomás caben 2 porque si no se sacrifica la doble altura que él quiere. Y es un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero es dar a entender que tenemos que cumplir. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto en donde el cliente dice, a ver, ya nos dimos cuenta que no nos alcanza más de 250, 260 metros cuadrados de construcción. Y dices tú, ok, y me estás pidiendo 4 recámaras, terrazas, cocinas, salas, comedores. ¿No puedo o sí puedo? Obviamente, pues quizá no van a ser recámaras muy grandes, quizá no va a ser la cocina más grande, quizá no va a ser la sala de comedor más grande, pero de que puedo, ¿verdad? O sea, para eso me está contratando. Yo tengo una teoría también que Ajá. yo digo que ocurre muy a menudo, que la gente tiene una necesidad de este tamaño, la tiene que colocar en un terreno de este tamaño y tiene un presupuesto de este tamaño. Entonces, creo que parte del arte que tenemos que manejar es Ujú. tratar de poder llevar a cabo eso en un proyecto que todos detrás del cual todos nos encolumnemos, ya sea elegir tomar las mejores decisiones para que eso sea medianamente construirlo o encontrar el punto medio que balancee esa necesidad del cliente con su presupuesto, porque si no, de otra forma creo que es una frustración para todos, para uno como profesional que no la pudo llevar a cabo, peor para el dueño, para el futuro propietario que no la pudo llevar a cabo tampoco. Y creo que, digamos, la mejor obra es la que puede construirse, en definitiva, porque si no, es un proyecto. Y ahí es un proyecto que no, en principio, quedó ahí nomás para los papeles. Claro, es que son temas muy amplios porque luego es que se pueda construir y que se pueda habitar, Sí, que ¿sabes? se pueda evitar, obviamente, sí, sí. Porque hay obras, o sea, hablamos de las obras de arquitectura que a los arquitectos nos encantan y las casas más famosas del mundo no fueron habitadas porque no tenían condiciones tan agradables, ¿verdad? No tenían tanto confort pues se convirtieron en otras cosas. O tienen historias detrás de una malísima relación entre el arquitecto y su propietario, Sí. que uno, cuando la conoce después de un tiempo, empezamos a entender qué lo hizo famoso, qué hizo famoso esta obra, ¿no? Y bueno, hay que entenderlo dentro de qué parámetros estamos valorando esa obra. Creo que cuando se logra la trascendencia a partir del arte o del proyecto o del diseño, y eso está reñido con la posibilidad de poder llegar al final de la obra, no amigos, pero por lo menos haber llegado a una unión de intereses con el cliente, eh, empiezo a cuestionarme alguna fama de algunas obras, pero bueno, eso Y es está. que, y es que es cuestionable, ¿sabes? O sea, son pasos adelante que se tenían que dar. O sea, si sucedieron es porque era necesario dárselo. O sea, la casa Farnsworth de Mies van der Rohe era necesaria. O sea, tenía que existir. Quizá no era una casa, era un pabellón. Ujú. Lamentablemente la cliente quería una casa, pero, pero el arquitecto la tenía que hacer y le tocó a ella, ¿verdad? Y aprovechó el Sí, momento y sí, sí. dijo, la voy a hacer para ti.
el pabellón, o sea, este ejercicio que tengo en mi mente desde hace años, lo voy a hacer en la casa que me pediste. Y probablemente la cliente no le encantó la casa. Sin embargo, años después llegan arquitectos de la nueva generación, como Craig Elwood, ¿verdad? Como Pierre Koenig, que toman el concepto, como Richard Neutra, que toman el concepto de este pabellón de la casa Fastwood y lo domestican, ¿verdad? Hay un arquitecto que me contó esta frase que le dijeron a él, que dice, Craig Elwood domesticó a la bestia de Mies van der Rohe. O sea, Mies era esta bestia, ¿verdad? Esta casa invivible, muy dura, y Craig Elwood la hizo amable, ¿no? O sea, le dio paneles de madera, le dio muro, o sea, la hizo más suave. Entonces, Entiendo por dónde pasa. Sí, opino lo mismo. Y hablando de esto hablando de esta cuestión tan particular de la relación del arquitecto con el cliente, ¿te ha tocado transformarte en psicólogo de tu cliente? fíjate que no tanto. Creo que más bien los clientes se han convertido en mis psicólogos, porque escuchan mis miedos. Yo llego con ellos y les digo, es que creo que esto se va a ver bien, pero tengo miedo porque creo que esto puede pasar y tengo miedo aquí y tengo dudas allá. Entonces, yo creo que ellos son, No, o ellos sea, son. cuando me refiero a psicólogos, muchas veces lo digo desde este punto de vista. Creo que en algún momento, cuando uno va al psicólogo, le cuenta sus problemas y el psicólogo tiene que saber interpretarlos como para darte las herramientas y ayudarte a resolverlas. Me encuentro muchas veces en ese papel cuando el cliente viene y nos manifiesta sus miedos o sus necesidades o sus inseguridades y nos da una serie de información que no siempre viene completa y muchas veces el mismo cliente supone que nosotros las entendemos y sin haberlas dicho, como por ejemplo decir, se supone que quiero una casa linda, pero bueno, el concepto de lindo o o estéticamente agradable no es universal o admite tantas acepciones como gente haya. Entonces muchas veces uno tiene que aprender a decodificar la información, entender cómo es su forma de vida, por dónde pasan sus gustos, su forma particular de ver el mundo, para tratar de volcar todo eso en una obra construida. Y en ese sentido, más que en contar nuestras penas, me refiero en que el trabajo de arquitecto tiene que ver un poco con la psicología de ponerse. Yo creo que lo que cambia en definitiva es el diván por un escritorio, pero en definitiva estamos casi en un momento en el mismo plano. Sí, definitivamente tienes razón. Es una relación muy cercana y durante bastante tiempo, más de la que duran otras. O sea, una relación Es un gran problema eso. Creo de que es un gran problema. 2 años, 3 años, y te requiere mucha paciencia de ambas Sí, partes, mucha paciencia y mucha comunicación. La comunicación es la clave del éxito de un buen básico. proyecto. O sea, el estar hablando todo, el no suponer nada, el escribir todo, el dejar por escrito todo, el no dejar yo te dije, te conté ese día, el que toda la comunicación quede por escrito. Jóvenes que nos están escuchando, crean un grupo de WhatsApp con sus clientes y yo les recomiendo que todo lo que se solicite quede por escrito. Porque Sí. si no queda por escrito en un lugar donde todos podamos tener esta bitácora, es como, ¿te acuerdas que yo una vez te dije en una cita? Pues ese te acuerdas puede ser cierto o puede no ser cierto. Muchas veces uno cree que dice cosas que ya después te diste cuenta que no dijiste, o que te dijeron cosas que tú dices que no te dijeron y después te das cuenta que sí te dijeron. Entonces, dicen por ahí que los problemas se solucionan casi siempre con la comunicación. Entonces, Yo creo que el diálogo es fundamental y aprovecho tu experiencia de obra también porque uno también, a ver, hasta ahora estamos tratando de hacer una autocrítica desde el lado del arquitecto y de cómo tendría que ser un arquitecto para ser más exitoso, para llevar mejor adelante su trabajo. Pero también seguramente nos van a estar viendo y escuchando mucha gente que también tiene que en algún momento contratar a un arquitecto. Eh, ¿Cuál es el esfuerzo que tiene que hacer ese futuro constructor o el futuro cliente, digamos, bueno, el futuro propietario, esa es la palabra, en esta relación que, como bien decías, y yo opino exactamente lo mismo,
tiene el agravante de que nos va a hacer interactuar durante mucho tiempo. Esto no es una venta de una mercadería donde hay un despacho, acá está, cobra y a otra cosa, y si nos llevamos mal en ese momento no entra más al negocio, no nos relacionamos. Pero acá tenemos la obligación de tener una buena relación durante un tiempo, por lo menos el que lleve la obra, que por lo general es muy largo. ¿Qué es lo que podría hacer el cliente de su parte como para llegar a esto que estamos pensando en lograr? Yo creo que entre más claro y transparente sea la comunicación y más objetiva sea la comunicación, es mejor. Muchas veces los clientes dicen, no voy a contratar a un familiar como arquitecto porque vamos a terminar peleados, porque hay tantos roces y puede haber tantos malos entendidos que ahí es donde surgen estas situaciones. Entonces, yo te recomendaría que si estás por contratar a un arquitecto, que te deje todo por escrito, que te deje todo por escrito, desde cuánto te va a cobrar por el proyecto, cuántas propuestas te va a hacer, porque muchas veces todo empieza desde ahí, de suponer, no suponer nada. No hay Las que palabras suponer, se las lleva el viento, digo. no hay que suponer nada, porque vamos a decir que tú contratas a un arquitecto y ya le pagaste su anticipo y todo bien, te hace su propuesta y no te gusta, pero no te gusta absolutamente nada y dices, oye, pero ¿qué pasaría si mejor en lugar de traer la sala y el comedor para atrás, lo mandas hacia adelante? Y el arquitecto te dice, no, eso ya es otra propuesta y te tengo que volver a cobrar. Te va a molestar. Obviamente te va a molestar porque no te enteraste probablemente. Y quizá el arquitecto se va a molestar porque él creyó que era obvio, ¿verdad? Porque te cobró por una propuesta. Entonces, ese primer problema te lo vas a ahorrar si son muy claras tus intenciones y le preguntas con toda la confianza a tu arquitecto o arquitecta cuántas propuestas tengo derecho, ¿verdad? Si no me gusta esta propuesta, ¿tengo derecho a otra? Quizá te va a decir que no y te va a decir no, y si quisieras otra, te voy a cobrar tanto. Y tú vas a decir, me parece bien. Y entonces cuando le digas que no te gustó y le pidas otra, tú vas a decir, ah, todo bien, ya sé que el arquitecto me dijo que si no me quedaba bien la primera, me iba a cobrar este tanto por la segunda. Y vas a estar contenta o contento, ¿verdad? Y era la misma situación, pero gracias a que te comunicaste y como te decía el Tao, anticiparte a los problemas es más fácil de solucionar. Entonces, anticípate a todo. O sea, entiende que construir y además construir un proyecto que nunca se ha construido es una empresa muy grande. O sea, yo les digo que está mal enfocado el trabajo del arquitecto en Latinoamérica, porque en Latinoamérica nos dedicamos a hacer casas a la medida, a hacer casas específicas para un cliente, cosa que no pasa en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos, generalmente las personas no contratan a un arquitecto para que les construya su casa. Entonces, ¿cómo compran una casa? Compran una casa ya hecha. Esa es la forma más habitual de construir en Estados Unidos o de comprar una casa en Estados Unidos, porque te evitas muchos problemas debido a que los servicios de un arquitecto son costosos. El contratar a un arquitecto se eleva mucho el presupuesto y a la mayoría de las personas allá no les alcanza para comprar un terreno y contratar a un arquitecto y construir una casa específica. Y nosotros aquí en Latinoamérica, que tenemos menos presupuesto, lo hacemos todo el tiempo, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Entonces, yo te recomendaría que si vas a contratar a un arquitecto o una arquitecta para construir un proyecto, entiendas que te estás embarcando en una empresa complicada en donde tienes que prevenirte de todo lo que pueda pasar. Entonces, comunicarte completamente tus dudas en todas las etapas del proyecto te va a hacer sentir mucho más confiado, mucho más confiada. Yo me permitiría agregar que el diálogo debería hacerse extensivo aún con todas estas cosas escritas y aclaradas, porque es como la convivencia en pareja, supongo yo, que es en el roce diario, cuando las cosas no salgan de acuerdo a lo que uno tenía previsto, pero como siempre digo yo, en esto siempre hay solución, no así en la medicina.
y tenemos la posibilidad de corregirlo, el saber que yo tengo la teoría de que el trabajo perfecto no existe, de que tenemos que tener un margen de tolerancia como para que las cosas no bajo este paraguas salgan mal, sino que salgan, pero no perfectas. Yo siempre digo que esto no es tecnología japonesa, y aún con tecnología japonesa, un televisor puede que al año ya no sirva más, y traía el aval de toda la tecnología japonesa que falla, y supongo que en construcción las cosas son más falibles. Entonces, creo que hay que armarse una dosis de paciencia y vocación de diálogo. Creo que ahí está, me parece, gran parte del secreto. Acuerdo con vos de esto, de que las cosas tienen que estar bien aclaradas para que nadie se sienta defraudado y sepamos cuáles son las reglas del juego, pero también hay un esfuerzo de parte de todas las partes involucradas en tener margen de diálogo como para que anticiparse a los problemas, pero aun cuando estos surjan, que van a surgir, haya vocación de conciliar y solucionarlo. Sin duda, como decimos, eh, hay muchas batallas durante la obra, ¿verdad? Y, Uh-huh. pero sí, definitivamente se pueden prevenir, jóvenes, se pueden prevenir. Eh, la comunicación les va a ayudar. Quizá otra recomendación podría ser, clientes, definan todo lo antes posible. Claro. Cada día que pasa en su obra, que ustedes no han definido todo, es un día que les va a costar. Así Uh-huh. veanlo ustedes. La obra puede durar 1 año, 2 meses. Si ya empezaron la obra, para empezar, sin tener absolutamente todo definido, ya van mal. Una obra no debería de iniciar, escúchenme bien lo que les voy a decir, una obra no debería de iniciar sin tener absolutamente todo definido, sin tener ya el presupuesto, el contrato del piso contratado, sin tener ya el contrato de la carpintería contratada, sin tener ya todos los subcontratos contratados, ya todos los precios congelados, ya los tiempos programados, ya el material inclusive. Todo el material de su obra ya debería estar en una bodega, en un almacén, ya solamente para estar yendo a recogerlo en el momento en el que se vaya necesitando. Si ya no tienen eso, ok, no se preocupen. Tienen cada día que va pasando para ir solucionándolo. Sí. Pero si lo van dejando y quieren contratar la carpintería a 3 o 4 semanas que esté lista la obra para que inicie el carpintero, son problemas. Es una expresión de deseo pensar que va a estar ahí cuando nosotros querramos en el momento exacto, porque los tiempos de la gente son complejos. Y yo me permitiría otra cosa de agregarte, porque creo que esto acá Claro. sirve como para todos aquellos que estén por atravesar alguna de estas experiencias. Yo me reía porque acá le decimos hay que tratar de disminuir el margen de ya que estamos. Porque en el ya que estamos construyendo, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, cuando el trabajo que estaba pactado de una forma se va ampliando o corrigiendo. Hay que pensar que alguien tiene que asumir ese cambio, alguien lo tiene que pagar, eso va a arrastrar la obra, la duración de la obra, y los números se van a desfasar. Entonces hay que entender, hay que tratar de que en esa previsión de todas las compras también debe estar incluido el alcance exacto de lo que vamos a construir, y es que no pretendemos vivir, si es que pretendemos vivir en un clima de armonía, porque sí, seguramente nuestros cambios van a arrastrar a roces, y uno lo que está tratando de evitar son roces de obra, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, un cambio es un efecto mariposa. Un día o 2 días que falta el fontanero, de repente retrasa al albañil. Y esos 3, 4 días que ya se retrasó el albañil, de repente el carpintero ya no puede entrar y se va. Y esos 2 días o ese día que uno faltó se traduce en 3 semanas de retraso de una obra. En- Imagino. Entonces, Me imagino, no, me ha tocado sufrirlo, así que ¿para qué te voy a contar? entonces sí, debemos entender que construir puede ser algo muy bonito si está bien organizado, si está bien prevenido todo. Y a propósito de esto, has tenido, ¿cuáles fueron tus principales errores dentro de la obra que te han permitido mm, llegar a estas conclusiones? Pues fíjate, principalmente el trabajar bajo un porcentaje en la obra, ¿verdad? Y es la forma más común en la que trabajamos los profesionales acá, al menos aquí en México. ¿Por qué? Porque no tenemos una obligación
eh, como arquitectos, de decirle al cliente, tu obra va a costar tanta cantidad. Entonces nos protegemos. ¿Y cómo trabajamos? Le decimos al cliente, mira, yo te voy a pasar todas las notas y todas las facturas y yo te voy a cobrar un porcentaje sobre esas facturas. Entonces es la forma más transparente de trabajar porque tú puedes pagarlas directamente, tú puedes pagar el concreto, tú puedes pagar al albañil y yo simplemente te voy a cobrar un porcentaje. Suena muy bien porque suena muy transparente. Sin embargo, no es profesional. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene la certeza, no tiene la certeza de cuánto va a costar su obra. Y esa falta de certeza se traduce en desconfianza, se traduce en problemas, se puede traducir en demandas. Entonces, tuve yo 2 obras en las que se hizo un presupuesto general, no era un presupuesto, vamos a decir, específico, ¿verdad? Fue un presupuesto como para dar un número aproximado para que el cliente se diera una idea. Y sin embargo, el presupuesto se excedió entre un 30% aproximadamente, hasta un 40% aproximadamente. Y el cliente pues tuvo muchas desconfianzas, ¿verdad? Porque dijo, oye, es que tú me habías dado un precio y después resultó que era 30-40% más y era muy difícil explicarle que el presupuesto no estaba bien hecho, ¿sabes? Que habían sido números generales, que no sacamos presupuesto de todos los conceptos, que se había presupuestado con ciertos contratistas que después ya no trabajamos con ellos y eran unos precios muy baratos y todos los demás subcontratistas eran precios ya reales. Entonces, estas partidas se elevaron. Entonces, después de esas obras, me quedé con esa sensación de que yo no quería volver a pasar por lo mismo. Y escuchando, gracias a las obras ajenas, visitando los despachos de otros compañeros que me decían, yo trabajo por precio alzado, hacemos nuestro presupuesto y el precio, ese es el que le vamos a dar a los clientes, ese se respeta los tiempos de entrega y el cliente ya solamente tiene que dar 3 o 4 pagos y se le entrega a su casa llave en mano. Obviamente el precio va a ser más elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno como arquitecto, tiene la responsabilidad de respetar ese precio. Y obviamente al cliente no le va a gustar ese presupuesto en primera instancia, porque el cliente lo que quiere escuchar es que le va a costar menos, no que le va a costar más. Entonces, yo opino también que parte de esa cuestión, acuerdo 100% con lo que estás comentando. Creo que también está en uno, y en eso tan importante que dijiste de dar certezas, es que cuando el cliente entiende cuál es el riesgo, o mejor dicho, dentro de un presupuesto que quizás le parezca algo oneroso, porque justamente está previniéndolo de un montón de problemas y sacándole de encima un montón de problemas que de otra forma tiene que asumir. Cuando el cliente puede comprender que no es solamente un número y que resulta caro o barato, sino está reflejando un tipo de trabajo distinto a otra alternativa, creo que allí empieza a entender y a tomar decisiones más seguras. Y quizás a lo mejor ese número ya no parezca tan caro como parecía al principio. Claro. Y la verdad es que pasa, ¿sabes? Acabo de estar con un arquitecto, un amigo, visitando su casa, que contrató a otro arquitecto para que le construyera su casa. Entonces a él le tocó estar del otro lado, ¿verdad? Del diálogo. Y fue lo mismo. El arquitecto le hizo un presupuesto y el presupuesto al final se elevó entre un 30 y un 40%, porque fue por administración, ¿verdad? Entonces ellos dicen, claro, o sea, cuando te contratan por administración, pues lo que el arquitecto, lo que el constructor quiere es que la obra siga y siga y siga, porque ellos siguen ganando y ganando y ganando un porcentaje, ¿verdad? Claro. Y yo le digo, fíjate, habrías contratado a ese arquitecto por precio alzado, porque al final el precio alzado siempre es aproximadamente eso, entre un 30%, un 35% más elevado que un presupuesto por supervisión, por honorarios. Uh-huh. Y le digo, te das cuenta que te hubiese costado lo mismo y te hubieses ahorrado todos los malos momentos, porque obviamente
A nadie le gusta escuchar que el presupuesto se elevó un 30 o un 40%, aunque haya sido el precio real, ¿verdad? Pero como te dijeron que iba a ser menos, ya te sientes mal, te sientes abusado. Creo que lo que le tendría que quedar, quizá a lo mejor si lo pudiéramos dar una ayuda al que está escuchando y tiene que atravesar por esta experiencia, es intentar averiguar bien qué es lo que está incluido dentro de un servicio, de una construcción de una casa, y asumir que las casas se pueden construir por menos dinero, pero también asumiendo un rol mucho más activo de parte del cliente, involucrándose con decisiones que quizás para las cuales no está preparado, y también teniendo que atravesar por situaciones de estrés o de nervios y de cuestiones que obviamente que desembocan en un presupuesto más bajo y quizás podría haberse ahorrado cuando el servicio incluía todo eso que estabas comentando recién. Y quizás en esto tenga que estar parte de las cuestiones que tendrían que estar mucho más en la atención de la gente a la hora de contratar la construcción de una casa. Claro, claro, definitivamente. Por eso es tan importante lo que hacemos tú y yo y lo que está haciendo mucha gente ya, el compartir contenido de construcción. Antes la gente no sabía cuánto costaba un proyecto de arquitectura, no sabía cuánto costaba el metro cuadrado de construcción. Uh-huh. eh, entonces, yo les diría, busquen la certeza, ¿saben? Como arquitectos busquen dar certeza y como clientes busquen la certeza. Busquen la certeza, no se vayan con el que les va a decir que es menos, porque ya sabes cómo va a terminar esa película. Busquen la certeza del que te diga el precio que ya no se va a mover, porque se siente muy, muy, muy bien, ¿no? Cuando contrata un servicio, que te digan, cuesta esto y eso es lo que costó, ¿verdad? Hay Y una se palabra mueven 3 días. que me parece que resume todo y que le buscamos todos cada vez que nos embarcamos en algo que no conocemos, es previsibilidad. En la medida que las cosas son previsibles, uno sabe cómo va a reaccionar ante lo que va a venir. Y eso es lo que estás contando, de seguridad. Creo que se resume en eso. Todos buscamos lo mismo. Todos buscamos lo mismo. Por eso empresas como Amazon, como Mercado Libre, están creciendo tanto. Porque te dan una devolución automática 30 días. O sea, si compraste una computadora y no te gustó, tienes 30 días para regresarla sin ningún problema. O sea, tienes la certeza de que se te equivocaste y que presionaste ese botón de comprar. No pasa nada. Te van a regresar tu dinero. Entonces, esa certeza, esa tranquilidad, yo creo que es muy, muy importante. Y nos obliga a todos a ser más profesionales. O sea, uno como arquitecto, si vuelves a entregar un presupuesto, pues más te vale que hagas un muy buen presupuesto en donde realmente tomes en cuenta todos o la mayoría de todos los conceptos y tu porcentaje de imprevistos para que puedas entregarle la casa o entregarle el edificio al cliente. Y qué bonito que el cliente te diga, pues es que no sé si es caro o barato, pero me cumpliste en tiempo y en forma y en lo que me dijiste que costaba. Los arquitectos que yo conozco que trabajan así son los que más clientes tienen constantemente, el mismo cliente, porque ya tienen la certeza, porque saben que si el arquitecto dijo un peso, eso es lo que va a costar. Entonces, ya dejémonos de esta pues de este miedo a ser estrictos, ¿verdad? De este miedo a cumplir, un presupuesto y también como clientes, dense cuenta de lo que cuestan las cosas. Porque si de repente tienes un costo por metro cuadrado de construcción, voy a decir de $600, y luego tienes otro presupuesto de un costo por metro cuadrado de construcción de 800 o de $1,000, pues no quieras que el de 600 se vea como el de 800. Claro. Entonces, es muy importante que como clientes entiendas esa cuestión. ¿Dónde está la diferencia? Exacto. Te saco de esto y te llevo a otra cosa un poco más cotidiana. ¿Es difícil de tener a un familiar por cliente? Sí, sí es difícil. Más cuando estás joven, porque cuando estás joven no tienes claras tus ideas y no tienes otra vez como esta seguridad, ¿verdad? De transmitir tu postura y simplemente no tienes claros tus conocimientos, ¿verdad?
Entonces el familiar, como tiene confianza, pues se aprovecha y puede tomar decisiones por su propia cuenta. Entonces, creo que es importante que cuando trabajas con un familiar estés lo suficientemente preparado, ¿verdad? Profesionalmente, mentalmente, eh, para darle esa seguridad y esa confianza a tu cliente, que es tu familia, de que sabes lo que estás haciendo, de que las propuestas que vas a dar están basadas en cuestiones tangibles, medibles, y no solamente en suposiciones estéticas, suposiciones subjetivas. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si el familiar está implantando una casa y quiere rellenar 3 metros o quiere rellenar 2 metros, una decisión bien pensada en, a ver, tenemos que revisar cuál es la profundidad del drenaje, tenemos que revisar si tenemos las pendientes suficientes. O sea, el dar sugerencias con base a cuestiones tangibles, creo que es la forma en la que tenemos que trabajar no solamente con familiares, sino con todos los clientes. ¿Te ha tocado lidiar con clientes muy perfeccionistas? ¿O cómo se puede lidiar con la idea de lo que debe ser perfecto? Sí, son los de los que más aprendes, son los de los que más te exigen. Uno de estos clientes perfeccionistas fue los que me tocó equivocarme en la forma de cómo hicimos el presupuesto de obra y después que se elevó el presupuesto. Entonces fue como una muy mala combinación, porque era un cliente muy exigente que al final le tocó pasar por este proceso de que el presupuesto crecía. Entonces, eh, aprendí muchísimo con él y, y te obliga a mejorar tus procesos, te obliga a entender que no debes de jugar con la calidad de los procesos, de los trabajos. Por tratar de buscar un costo más económico, estás sacrificando la garantía de un trabajo y quizá en un momento el cliente lo puede agradecer, porque todo el mundo agradece un presupuesto más económico, pero tú tienes que tener la capacidad profesional de decir, yo sé qué tipo de cliente eres y no te voy a ni siquiera ofrecer este presupuesto económico porque no te va a satisfacer tus necesidades. Entonces, ya eso, ¿sabes? Con el conocimiento que yo sé, en el momento en el que le di ese presupuesto, que yo sabía que este contratista podía quedar bien, pero yo sabía que tenía sus riesgos, jamás debía haberlo ofrecido. Tenía que haberme ido con el que era garantizado de calidad y con un costo un poco más elevado, pero yo sabía que él sí iba a llenar las expectativas del cliente meticuloso. Entonces, aprendes de todas esas cuestiones. Yo tengo mi teoría de que eso lo que estás comentando es verdad, pero también hay ciertos criterios de perfección en cuanto a cómo deben quedar algunas calidades de terminación y demás, que quizás no tenga que ver con la realidad esperable dentro de la construcción. Y muchas veces un criterio perfeccionista al extremo es muy probable que te lleve por la vida con continua insatisfacción, porque las cosas nunca son perfectas. Y Pero insisto con pueden, pero esto, pueden tratar de no, serlos. O sea, sí, yo sí creo que como arquitectos a veces toleramos cosas que si bueno. nosotros viviéramos ahí no lo haríamos. No, yo creo que en eso justamente iba a apuntar a eso. Esto no es un paraguas abierto como para poder decir, bueno, salió mal, es construcción. No. Por las Exacto. dudas, antes que me adelanten los comentarios, no es eso. Estoy diciendo que hay cosas que, bueno, a mí me ha pasado, no quiero personalizar, digamos, pero hay cuestiones que muchas veces una pared, un muro, un acabado de un muro, a la que llamamos revoque, puestos con una luz rasante, Ujú. no va a tener la terminación que tiene la terminación de un coche, de un vehículo, porque seguramente van a aparecer imperfecciones que en la realidad después no va a haber luz como para acusarlas en la vida real. Pero muchas veces eso termina siendo un motivo de fricción y de insatisfacción en un cliente que a lo mejor no va a encontrar en la construcción ese estándar de perfección que está buscando quizás en la vida. Entonces ahí es donde yo digo que
que está el perfeccionista que a lo mejor no te va a hacer aprender y el perfeccionista que te va a obligar a mejorar todos los días. Es que yo creo que de todo podemos aprender. O sea, te escucho y pienso, claro, o sea, si me toca una persona así, o más bien con todos, la comunicación, lo llevas a una obra. Antes de que empiece el aplanado del albañil, lo llevas a una obra a las 12 del día y le dices, mira para allá, así se va a ver tu casa. Y lo llevas a varias, ¿verdad? Mira la de este lado, mira esta de allá, mira esta de allá. Todas tienen un cierto nivel de imperfección porque se hicieron con la mano, se hizo con la llana. Entonces, si el Bueno, cliente... ahí está la previsibilidad que estábamos hablando. Si el cliente, uno se toma el tiempo de explicarle eso, le damos previsibilidad y el aplanado, como dicen ustedes, con esa terminación no va a ser un problema. Es algo que sabía que iba a ser así. Exactamente. Entonces, esa previsibilidad ya eliminó ese disgusto del cliente. Inclusive, quizá el cliente dice, quizá en esa visita que está viendo las casas a las 12 del día, dice, ¿sabes qué? Entiendo, pero no lo acepto. ¿Qué otras opciones tenemos? Ah, pues mira, si quieres la podemos forrar de algo, ¿verdad? La podemos forrar de Duroc, o la podemos forrar de mármol, lo podemos forrar de porcelanato, ¿verdad? O sea, le empiezas a dar opciones y quizás se da cuenta que, pues dice, a ver, me voy a ahorrar entonces el revoque, el revoque fino, me voy a ahorrar la pintura. Entonces, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de este porcelanato? ¿O cuánto cuesta el metro cuadrado de este mármol nacional? Ok, pues cuesta tanto, ya nunca lo voy a volver a pintar, entonces en tantos años me voy a ahorrar tanto pintura. Bueno, puede ser, ok, me la juego. Fórrame todo este muro de este material. Entonces, y el cliente va a quedar muchísimo más satisfecho porque va a decir, claro, soy un genio. ¿Cómo se dice? Anticipé, ¿verdad? A esta cuestión y su casa le va a encantar porque es diferente a los vecinos porque no tiene esa cuestión, ¿verdad? Esa condición. ¿Cuántas veces escuchaste la frase, yo fui un arquitecto frustrado? Es bastante, pues sí, es bastante común. Yo creo que todo el mundo traemos ahí un arquitecto adentro. Eh, ¿En qué notas que cambiaste de opinión en los últimos tiempos? Y esto te saco, como verás, es un paseo, pero bueno, digamos, uno se va poniendo grande y las pocas cosas buenas de ponerse, de que el tiempo pase, es adquirir sabiduría, quizás. Y me hablabas de tus inquietudes por un desarrollo espiritual y demás, pero ¿en qué crees que tu profesión o tu vida diaria ha influido en tu cambio de perspectiva o en qué cosas has notado que tu opinión no es la misma que la de unos años atrás? Yo creo que va aclarando las ideas. Eh, Vas creciendo. Dice el Tao que el viejo no sabe por ser viejo. Hay gente grande que, ¿sabes? Que nunca aprendió. La sabiduría la aprendes a través de la conciencia, a través de ser consciente de a dónde te llevan las decisiones, de ser consciente de por qué te pasa lo que te pasa, ¿sabes? De dejar de culpar a los demás. Entonces, pues en estos años se ha aprendido, ¿verdad? Que todo lo que me ha pasado ha sido por mi culpa y me he hecho consciente de que si quiero mejorar, pues tengo que cambiarlo, ¿sabes? No tengo que cambiar al mundo, me tengo que cambiar a mí. Entonces, pues he ido mejorando el proceso de nuestra empresa, he ido profesionalizando los procesos, mejorando la comunicación de la empresa, mejorando la comunicación entre nosotros, mejorando la comunicación con los clientes, con los albañiles, entendiendo que es que son muchas cosas. La labor de los albañiles es fundamental, es imprescindible y cada vez más lo vamos a entender, porque cada vez hay menos albañiles y cada vez el albañil va a cobrar más y más caro. Entonces el albañil de repente el profesionista va a bajar la cadena alimenticia porque ya la inteligencia artificial ya tiene los conocimientos
Pero la inteligencia artificial no te sabe pegar un muro de blog, ni te sabe hacer un aplanado, no te sabe. Entonces, el darle el valor a los albañiles, entender que un El modelo... valor del oficio. Sí, 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 y entender que el modelo de negocio tiene que ser lo suficientemente equilibrado para que todos ganen y que todos crezcan y que al mismo tiempo el cliente tenga la satisfacción de decir, no es caro ni barato. Tengo la certeza de que Cota me dijo que esto cuesta mi proyecto y que me lo entrega en tanto tiempo y me va a entregar estos planos y de repente empiezas a entender que subcontratando partidas de profesionistas, especialistas en su rama, mejora tus proyectos y mejora la calidad de tus entregas. Eh, pero después también te vas dando cuenta que cuando subcontratas no controlas los procesos y no controlas los tiempos. Entonces, en un equipo de construcción es muy valioso tener a la gente en tu nómina, en tu empresa, tener una bodega de materiales en donde tú tengas almacenados el cemento, la varilla, toda la herramienta te hace ser más flexible. Entonces, es muy interesante porque todos los modelos de negocio son perfectibles y, y pues me he dado cuenta que si voy a seguir en esto de la construcción por muchos años, no quiero cometer los mismos errores. Entonces, no me voy a quejar de que el sistema está mal. Voy a mejorar mi propio sistema. Entonces, es divertido porque estamos en esa etapa de ir mejorando el sistema y de ir comprobando qué funciona y qué no funciona, enfocados en esta visión de, de mejorar. Últimas tres preguntas. Una creo que está pensando en la gente que nos está viendo y escuchando, que seguramente debe venir por distintas actividades y demás, y más de uno estará pensando en que a partir de tu ejemplo, te has transformado también en un emprendedor, porque con tu profesión has logrado encontrar un nicho, has encontrado una forma de comunicar, lo que sea. Y a lo mejor muchos están buscando también transformar eso que les apasiona en una actividad rentable. Por eso, en forma general, quizás a lo mejor pensando en tu profesión o en tu área, ¿qué consejos le darías a aquellos que quieren dar ese salto y no se animan? Yo creo que lo primero en la vida es definirse. Creo que entender qué quieres, hacia dónde quieres ir, ese es el primer camino. Primero que nada, hacer ese ejercicio de introspección, de decir, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis verdaderas aptitudes? ¿Estoy dispuesto a sacrificar para llegar a este objetivo? ¿Realmente estoy dispuesto o no estoy dispuesto? Si no estoy dispuesto, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de vida quiero llevar? O sea, hacer primero que nada ese ejercicio, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no está dispuesta. O sea, en el reino animal, tú sabes que hay hormigas soldado, hormigas obreras, hormigas expedicionistas, hay muchos tipos de hormigas. No todos te pueden ser esa hormiga que está, no sé, a la cabeza. Hay otras hormigas que dicen, yo estoy muy feliz llevando mi vida, llevando mi visión, llevando mis objetivos del diario, teniendo mi familia. Y si esa es tu decisión, es la mejor, porque esa es la que te va a hacer feliz. Porque este otro camino que tú crees que es para ti, que lo tomaste de alguien más, quizá no estás dispuesto, porque obviamente son muchos sacrificios. Son muchos sacrificios si quieres llegar al camino del emprendimiento, el camino de desarrollar tu propio negocio. Y es un camino que también está lleno de satisfacciones. Yo creo que todos los caminos están llenos de satisfacciones. Y ya siendo un poquito más pragmático, las redes sociales es el medio de comunicación actual y yo creo que de los próximos años, en donde cualquier profesión que tengas la puedes mezclar con el dominio de las redes sociales para amplificar tu mensaje. Si eres un chef, vas a hacer videos de cómo cocinas. Si eres un abogado, vas a hacer videos de dónde sacaste esta idea, esta jurisprudencia. Mire, saqué esta jurisprudencia y con esta jurisprudencia hago mi amparo.
Si eres contador, pues vas a hacer contenido de cómo estás. O sea, puedes hacer contenido de cualquier profesión y eso va a multiplicar tu alcance y va a multiplicar tus clientes y te va a llevar a lugares que no te imaginas. Entonces, vivimos en una era increíblemente bella porque ya todos nos podemos volver un medio de comunicación masiva. Entonces, ya dependemos solamente de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra capacidad de comunicarnos. Si tienes esta habilidad de comunicarte, y fíjense cómo hablamos hace rato de que los problemas de la humanidad se solucionan con comunicación. Y yo lo veo con esos proyectos sociales. De repente le pido ayuda a otro arquitecto que me dice, claro, te la doy, pero si yo no se la pido, él no me la va a ofrecer porque quizá cree que ni siquiera la necesito. Entonces, cuando uno pide, se le da. Y es cuestión de comunicar, es cuestión de extender. Y cuando uno comparte, jóvenes, olvídense, las cosas suceden. Entonces, Está claro. Y quizás también tener constancia, ¿no? De sí, sí, tener la constancia, la disciplina es fundamental, porque uno está en una era donde pretende los resultados rápidos y cuando esos no llegan, ahí se diluyen todas las iniciativas. claro, ese sí es una ley del éxito total. O sea, todos los libros de autoayuda, todo se resume en sé constante. Si te Ujú. vas a levantar a las 5 de la mañana, levántate a las 5 de la mañana todo el año, ¿verdad? O sea, si vas a leer, lee todo el año. Si vas a hacer ejercicio, haz ejercicio todo el año. No te vas a poner fuerte en una semana, ni en dos, ni en cuatro. Eh, y para una carrera, dicen que las empresas de arquitectura de construcción, el 95% fracasa a los 3 años y luego el otro 50 a los 5. Ujú. Entonces, eh, mientras yo siempre les, bueno, eso decía antes, los primeros años de la empresa se llaman mantente a flote, mantente a flote, ¿sabes? Ni siquiera te digo avanza, solamente no te hundas, mantente a flote como puedas, vende lo que sea, simplemente no te hundas, porque en el momento en el que pidas trabajo a alguien más, bueno, no necesariamente te hundes, porque puede ser que solamente sea para mantener como esta doble fuente de ingresos, pero creo que me entiendan lo que quiero decir. No sucumbir, Sí. ¿verdad? Y yo te agrego una cosa más. Creo que también esta es parte de la condición humana de que hay muchos intentadores que están detrás de un mismo proyecto que quizás coincida con el que estás pretendiendo llevar adelante. Pero también está en la condición humana el aflojar antes de tiempo, el tempranamente, el no tener constancia. Entonces, uno tiene que ser consciente de que la misma constancia también va a hacerte quedar en una carrera donde cada vez los competidores sean menos. Y esto es fundamental porque no estamos hablando de nada malo, estamos hablando de una cuestión que hay que reconocer de la condición humana y donde la constancia adquiere, me parece, que un valor extra, tomándolo desde ese punto de vista. Claro, por ahí leí una frase que decía, no hay nada más común que el talento. El talento es algo muy común. Ujú. ¿Cuánta gente conoces desde la escuela, verdad? El que era muy bueno para cantar, el que era muy bueno para jugar fútbol, el que era muy bueno para dibujar, el que era muy bueno para tantas cosas. Pero Pero lo el talento difícil, sin constancia, eso, la constancia, ese es un bien raro. La constancia, es la disciplina, eso no es tan común. Eso, por acá decíamos que es un 20% de inspiración y un 80% de transpiración. Y es más sí, o menos lo mismo. sí, claro. O sea, porque pues es que todos somos algo, todos somos buenos para algo. Todos somos buenos para algo. Pero de eso, a que dediquemos 20, 30 años desarrollando eso para lo que somos buenos, pues hay 30 años de diferencia. Es ¿Sabes? comprensible. Bueno, últimas dos. ¿Qué te ves haciendo dentro de unos años? Me veo creando contenido, me veo proyectando, construyendo, eh, innovando nuevas formas de generar modelos de negocio, de,
me veo siendo papá, me veo llevando la vida a un equilibrio familiar, me veo incorporando la familia en el negocio, me veo disfrutando, me veo disfrutando la vida sin ese peso de los primeros años, sin ese peso que te obliga a estar a la máxima potencia con el motor, ¿sabes? En quinta velocidad. Me veo ya manejando por la vida a 100 kilómetros por hora, admirando el paisaje, pero siempre manejando, siempre con el pie en el acelerador. Yo te puedo agregar una pregunta más antes de la última que tiene que ver con esto que estás diciendo. Sí, ¿Lográs disfrutar de la vida por fuera del trabajo? sí, y cada vez más, porque, porque la clave es el equilibrio, ¿verdad? Yo estoy obsesionado un poco con la proporción áurea y, y la proporción áurea lo que siempre busca es equilibrarse, ¿no? Se va y luego regresa, se va y luego regresa, ¿no? Esta espiral. Entonces, gracias a que me he acercado más a mi familia, he disfrutado y he valorado más ese tiempo libre que antes el tiempo libre era solamente para mí, muy ensimismado, muy siempre dentro de mi mente. Y de repente ahora que empecé a compartir más mi tiempo con mi familia, de repente me siento más ligero, más alegre, menos, menos aprensivo. Y creo que ese equilibrio es el que te permite llegar más lejos, ¿verdad? Como ese proverbio africano que dice, el que va solo va rápido y el que va acompañado va lejos. Entonces, creo que eso es. Bueno, y última pregunta, que siempre se la hago a todos, me toca charlar así. Si pudieras si pudieras volver el tiempo atrás y si se te fuera otorgada esa posibilidad, ¿qué cosas hubieras hecho diferentes? Yo creo que nada, yo creo que no es bueno arrepentirse de las cosas. Yo creo que somos lo que nos pasó y debemos de estar agradecidos por lo que sea que eso sea. Pues imagínate no estar agradecido por lo que eres. O sea, tenemos nuestras cicatrices, obviamente, unos tenemos más que otros, eh, pero esas cicatrices eres tú también. Debes de aprender a quererla, aunque sea dolorosa, aunque te recuerde cosas extremadamente malas. Tenemos que aprender a darle la vuelta, ¿sabes? Tenemos que aprender a querer el defecto. Es muy difícil, te puede llevar toda la vida, pero yo creo que cuando ya eres grande, amas las arrugas. Bueno, para mí particularmente ha sido un gusto porque me ha permitido conocer y yo creo para toda la gente, un lado distinto de Abraham Cotaparedes, que a lo mejor no era el que habitualmente uno muestra en redes porque está hablando de otras cosas, pero también creo que detrás de todo profesional hay también un ser humano y nos pasan las mismas cosas que a todos. Y creo que has mostrado un lado muy rico también. Así que para mí ha sido un gusto haber contado con este tiempo de tu parte. Obviamente que la profesión no es la misma en todos lados y me ha servido también para conocer un lado distinto de cómo se vive por fuera de mi realidad, las cosas. Y creo que a muchos de los que nos están escuchando, empezando por los estudiantes, por los arquitectos que recién se inician, o por todos aquellos que están buscando hacer de su vida algo mejor, o encontrar una vuelta distinta, o resolver algún tema, o despegar definitivamente, creo que estoy convencido que los ha ayudado, y es parte del sentido por el cual he hecho el canal también, que las mismas historias que pudiéramos compartir sirvieran de inspiración. Así que espero la hayas pasado bien, Abraham. Encantado, la verdad que lo disfruté mucho y un saludo a todos los que nos han escuchado. Y un saludo a ti. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí ha sido un gusto. Bueno,
las redes de Abraham Cotaparedes, las vamos a dejar aquí debajo. Ustedes pueden contactarse con él, con el contenido que genera en las distintas plataformas, así que la vamos a dejar aquí abajo. Espero realmente de corazón que le hayan disfrutado como yo y nos seguiremos encontrando en cualquier momento. Así que un abrazo grande para todos. Saludos, Abraham. Saludos a todos, abrazos. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.